porque, según Trump en ese momento, le habían robado las elecciones. Y ya tenemos nuestra primera invitada. Por supuesto, saludamos a esta hora a María Claudia Lacutir. Ella es directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham. Doctora Lacutir, bienvenida a este especial, ex ministra de Comercio también. Bienvenida a este especial de Blue Radio en esta inauguración de Donald Trump. Usted, por supuesto, tiene con AmCham el conocimiento profundo sobre estas relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Pero comencemos desde su visión. ¿Cómo ve la llegada de Donald Trump y cómo va a afectar el comercio, el comercio con el mundo, esta llegada del presidente Donald Trump? Muy buenos días a ustedes, Andrés y César, por la invitación. Aquí muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo las apreciaciones que hemos venido desarrollando desde la Cámara Colomboamericana, que tiene una responsabilidad de ser pragmática, racional y buscar también encontrar y presentar los desafíos, pero al mismo tiempo las múltiples oportunidades que se dan en esta relación entre Colombia y Estados Unidos. Definitivamente la llegada del presidente Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca demuestra en un contexto de incertidumbre, demuestra acciones que van a estar entre los desafíos y las oportunidades. Y en ese proceso de desafío, que por supuesto en la parte comercial hay desafíos importantes, no necesariamente direccionados o directamente relacionados con Colombia, pero Colombia no se escapa de las menciones que ha mencionado el presidente Trump, aunque no nos ha mencionado. ¿Por qué lo decimos? Porque efectivamente dentro de la política de América Primero, que ha mencionado el presidente Donald Trump, tiene tres variables que sí le pegan o llegan a Colombia de una u otra forma, como es el caso de la seguridad por el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, el caso de la migración por el aumento de la migración que se está dando por el tapón de Darién, seguramente va a requerir mayores acciones para el control de esa migración, y tercero, por el aumento de las inversiones de China en el país. Cada una de estas variables pues hace parte de la política de América Primero de Estados Unidos, y Colombia, si bien presenta unos desafíos, pues también presenta unas oportunidades en cada una de ellas. Y hemos mencionado desde la Cámara Colombo-Americana que aquí hay una gestión importante para desarrollar proactivamente, no solamente entre los gobiernos, sino también Congreso y Congreso de Colombia y de Estados Unidos, los empresarios, el trabajo mancomunado que podamos desarrollar de forma proactiva para aprovechar esas oportunidades. Doctora Lacutir, se hablaba mucho de una renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Esa fue una promesa del presidente Gustavo Petro en campaña. Hace una semana sale una suerte de aclaratorias, notas aclaratorias sobre ese Tratado de Libre Comercio. No hubo renegociación al final. ¿Qué implican estas decisiones que se tomaron en los últimos días, horas, de lo que era la administración Biden con el gobierno de Gustavo Petro? Esa nota interpretativa, pues efectivamente es una potestad que tienen los dos gobiernos y que fue solicitada tanto por Estados Unidos como por Colombia. Y en ese proceso llegaron a unas definiciones que el análisis que hemos podido desarrollar extralimitan las posibilidades de esas definiciones a través de la nota interpretativa. Esa nota interpretativa debería de haber tenido un curso diferente al que fue tomado. Pero más allá de esas definiciones y de las acciones que se puedan venir a través de esa extralimitación, hay un tema que es relevante para Colombia, y es que el relacionamiento con el Congreso de Estados Unidos siempre ha sido bipartidista. Y de hecho, en el primer gobierno del presidente Donald Trump fue el Congreso de Estados Unidos quien limitó la reducción de la cooperación económica a Colombia establecida y solicitada por el presidente Donald Trump de un 36%. Aquí tenemos un hecho que ojalá no llegue a mayores y que se pueda hacer un trabajo diplomático proactivo para reducir las sensibilidades que hoy en día existen, con un grupo de congresistas bipartidistas que solicitaron la no realización de esta nota interpretativa tanto al gobierno de Estados Unidos como a Colombia, y que a pesar de eso se dio esa nota interpretativa. Entonces aquí tenemos un tema que va más allá del acuerdo comercial, y es esa relación bipartidista entre el gobierno de Colombia, el país y con todos los colombianos, con el Congreso de Estados Unidos, que definitivamente va a tener que hacerse una gestión importante, proactiva, pragmática, para poder mantener ese relacionamiento bipartidista. Doctora Lacatir, obviamente la política de América Primero va a marcar precisamente este segundo mandato de Donald Trump. Creo que va a radicalizar mucho más sus ideas, el comercio, y lo que todo el mundo espera es que haya una
guerra comercial, no solamente con China, sino también con algunos países de los llamados BRICS, de este bloque emergente, y de pronto se voltee, mejor dicho, o que le dé la espalda, mejor dicho, a América Latina. ¿Usted cree que de pronto en este segundo término de Donald Trump, Trump de pronto le va a prestar más atención a América Latina o simplemente va a seguir siendo su pato trasero y él solamente se va a centrar en México y lo que pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo entre México y Canadá? La gestión y lo que ha mencionado el presidente Donald Trump, como también el subsecretario propuesto como Marco Rubio, han mencionado varias cosas que son importantes de acuerdo a esta pregunta. Lo primero es que ellos sí creen que una de las grandes problemáticas de Estados Unidos es China. Y en ese sentido, pues efectivamente, las gestiones que se hagan para el aumento del relacionamiento con China de los países, tanto Latinoamérica como a nivel mundial, va a marcar un proceso de relacionamiento en la política exterior. No podemos olvidar que la política interna de las tres variables que mencionaba anteriormente, seguridad, migración y el tema de comercio, especialmente con China, marca el contexto de la política exterior y de comercio. De hecho, la política exterior y comercial son un mecanismo de presión para lograr la política interna. Y en ese sentido, pues Colombia tiene una implicación dentro de este proceso, no tan alta o digamos, no tan fuerte como es el caso de China, México y Canadá, como lo ha mencionado el presidente Trump, pero estamos en el radar. Y en ese sentido, pues Colombia debe de trabajar mancomunadamente en una acción proactiva, como he venido mencionando, en hacer unas propuestas para no solamente en cada uno de los casos de seguridad, migración y comercio, sino también para hacer acciones que permita aumentar esa complementariedad en el comercio de los dos países. Sin duda, Trump en su primer gobierno demostró su pragmatismo comercial, donde hay mucho de transaccional y donde también todos los esfuerzos van a comenzar con una amenaza y el proceso va a seguir con una presión. Esa presión sigue con un proceso de negociación para lograr los objetivos de América Primero internos, domésticos de Estados Unidos. Doctora Lacotir, y ahí cómo quedaría Colombia, o sea, aparte del Tratado de Libre Comercio, aparte de lo que usted nos explicaba, ¿cómo va a quedar Colombia entonces con Trump? Y además que ya tenemos a Marco Rubio es un hombre que anda muy pendiente de todo lo que está sucediendo, obviamente, con Colombia, con Venezuela, con todo el vecindario, pero Colombia, ¿cómo va a quedar parada con Trump? Sí son muy buenos amigos, ¿usted cómo vio ese primer término de Trump y ahora usted cómo podría visualizar ese segundo término de Trump con Colombia? Es importante lo que menciona, como ver un poquito hacia atrás, cómo fue ese primer gobierno de Trump con Colombia, independientemente de que son contextos diferentes y que hay una connotación de incertidumbre, tensión internacional por los conflictos que existen. Adicionalmente, el aumento de la participación de China en América Latina, que pasó de 18 billones en el 2002 a 480 billones en el 2023. Para Colombia es, como mencionaba al inicio, un contexto y va a ser un tema de relaciones de desafíos y oportunidades. Ahí será importante el manejo de la política exterior y el trabajo que también hagamos desde el sector privado para poder acompañar que Colombia es mucho más allá de dos presidentes que no podemos pretender que estén de acuerdo y seguramente no van a estar de acuerdo, seguramente va a haber tensiones porque si bien tienen objetivos iguales relacionados con la política exterior de Estados Unidos con Colombia, la forma de hacerlo es totalmente diferente. Y en ese sentido vendrá todo el proceso de trabajar mancomunadamente. Sin embargo, también hay que recalcar que Colombia no es un actor principal dentro de este proceso. Y en temas comerciales, ya Colombia ha demostrado con la tensión entre China y Estados Unidos que se pueden aprovechar esas oportunidades. Desde la Cámara Colomboamericana hicimos un estudio donde analizamos todas las partidas arancelarias que Colombia y China comparten en Estados Unidos. De todas las partidas arancelarias, 101 partidas arancelarias, Colombia tiene una ventaja comparativa revelada. ¿Qué quiere decir? Que Colombia tiene ventaja competitiva para vender frente a China en Estados Unidos. El resultado se vio el año pasado. Vimos que de todas esas 101 partidas arancelarias, 39 están con un crecimiento del 17%, mientras que esos mismos productos decrecen un 23% de parte de las exportaciones de China a Estados Unidos. Con estas nuevas tensiones, pues hemos encontrado nuevas oportunidades. Esas 101 partidas arancelarias se le suman 49 partidas para tener una ventaja frente a China en Estados Unidos, llegando a ser 144 partidas arancelarias. Y si se da, que no creo, y en eso pues obviamente es una posición
desde el punto de vista nuestro, sí va a haber una tensión entre China, entre Estados Unidos y México. Sin embargo, va mucho más allá la relación de México y creo que México ya dio pasos para mostrar que está dispuesto a tomar decisiones que generen una tranquilidad para el gobierno del presidente Trump para mantener esa relación comercial. Pero digamos que si se le impone un arancel de 25% a México y a Canadá, encontramos que Colombia tiene una ventaja comparativa revelada con Canadá de 43 partidas y con México de 37. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien va a haber tensiones, si bien seguramente los presidentes van a tener discusiones en redes sociales, dentro de los gobiernos hay acciones que se vienen desarrollando y que se seguirán desarrollando para generar una agenda estable. Hay acciones que hay que desarrollar también con el Congreso de Estados Unidos, pero sobre todo hay acciones para aprovechar las oportunidades que pueden tomar la decisión directa los empresarios y donde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia está en toda la disposición para acompañarlos. Es María Claudia Lacutir, exministra de Comercio, directora de AmCham Colombia, Cámara de Comercio Colombo Americana. En este especial de Blue Radio, doctora María Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros.